Bien, hola, muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidos una vez más a este espacio, su espacio de tu clase en casa. Un espacio, pues, trabajamos conjuntamente con el IDEP, con la red y con los maestros. Bueno, hay varios esfuerzos aquí reunidos. El día de hoy tenemos un tema muy escabroso. Sí, un tema que incluso tiende a dar un poco de terror trabajar la sexualidad como identidad. Mm, Porque sobre esto pues hay muchas creencias, hay muchos sentimientos, muchas emociones, muchas cosas involucradas y tocar aquí cualquier tema puede provocar un caos en todo tipo. Puedes empezar a posicionarte como el enemigo número uno en la institución, puedes ganarte una demanda porque dices algo que discrimina, puedes ganarte un proceso disciplinario por hacerlo o por no hacerlo, porque pues es tu deber hacer también todo ese tipo de cosas. Al hacerlo siempre pues hay mucha crítica porque hay muchas formas de ver el mundo, especialmente en la sexualidad, hay mucha emoción involucrada y mucha política. Bueno, soy David Pérez Cepeda, docente orientador del Colegio Darío Echandía, pertenezco al nodo de investigación orientación REDI. Mm, bueno, soy psicólogo de la Universidad Nacional, magíster en gestión educativa y di algunas vueltas por otras disciplinas, entre otras la antropología, entre las que quiero recoger hoy algunas cosas en particular. Mm, Bien, ¿qué es lo que pretendemos hacer hoy? Recorrer conceptualmente por algunas categorías identitarias de la sexualidad, es decir, pensarnos el problema de la sexualidad. Bueno, se me olvidó señalar que esto está dirigido para cuarto y quinto de primaria, entre otras cosas, pensando que desde muy temprana edad hay que conocer este tema. E incluso en la investigación y la postura actual del Ministerio de Educación es que desde el preescolar tenemos que tener educación sexual sobre este tipo de conceptos, sobre este tipo de ideas, ¿vale? Entonces, que nos pensemos un poquitico estas categorías conceptuales o estas bien más que conceptuales, estas categorías de identidad, del quién soy, qué me constituyo en torno a lo que es la sexualidad, ¿vale? Entonces, para ello, pues quiero que recorramos el mouse, sí. Eh, bueno, algunos conceptos cercanos a la sexualidad. En los talleres habitualmente uno recorre ideas previas a la sexualidad, reflexionar sobre las categorías de sexo, sobre las categorías de género y sobre las categorías de opción y orientación sexual, ¿vale? Mm, Como les decía, esto es caminar sobre la cuerda floja, ¿no? Es para llegar a este objetivo vamos a andar por un sitio muy escabroso y nos vamos a fundamentar sobre todo en el decreto 762 del 2018, que habla un poco de la inclusión de ciertos sectores sobre el piso de lo que podríamos defender como los derechos humanos, un poco sobre los movimientos cívicos. Y bueno, no, aunque no se alcanza a constituir actualmente como un derecho básico de aprendizaje, eh, varios de los temas que están aquí seleccionados con sexualidad tocan transversalmente en lo que tiene que ver con el área de sociales, de ciencias naturales, tanto en preescolar como en este grado que estamos trabajando, cuarto y quinto de primaria. Entonces es curioso porque si bien no hay DBAs, derechos básicos de aprendizaje, que se posicionan claramente sobre lo socioafectivo, sobre las habilidades sociales, sí hay mucho que tiene que ver sobre la identidad, la sexualidad, la familia, los varios, quién soy, sobre sociales y también los objetivos en
ciencias naturales, considerando al ser como al ser biológico. Y hay mucho, mucho que ver. Entonces estamos mirando este ser, este sujeto biológico y este sujeto social. Temas que se trabajan en estos derechos básicos de aprendizaje, ¿vale? Quiero que pensemos en un concepto muy chévere, que es el concepto de modelo. Modelo. El modelo, sobre todo el modelo en ciencia, el modelo científico. El modelo en ciencia es algo que construimos un poco para explicar la realidad. Hace poco uno ve a los estudiantes que construyen un modelo, por ejemplo, de la célula y la dibujan en plastilina. Eso que ellos hacen en plastilina no es una célula, pero nos permite explicar muy bien qué es la célula. Incluso el modelo, entonces, no es la realidad. Es decir, eso no es una célula. Esto tampoco es una célula, pero nos puede explicar, nos permite explicar, imaginarnos, al menos comprender y sobre todo comunicarnos cómo es una célula. En una célula no la alcanzamos a ver a simple vista, pero la hacemos grande para ver y señalar algunas cosas. Y señalamos el modelo tiende a ser bueno, tanto que nos permite explicar, lo mismo pasa con una foto. Y eso pasa con los pensamientos y las ideas, no son la realidad y no tienen por qué serlo, además, no tienen por qué ser exactamente a la realidad, porque si fueran la realidad, para eso tendríamos ahí a la realidad, ¿no? Para eso están las células, para eso está la sociedad. Hacemos modelos que nos permitan comprender y eso además se vuelve un concepto también reiterativo en la didáctica y sobre todo en el material didáctico. Y hay un modelo muy reiterativo que es este que vemos aquí. Empezamos a hablar, a relacionarlo como si fuera una célula, pero también, bueno, lo podemos ver como si fuera, bueno, como un huevo frito, me gusta llamarlo así, un huevo frito, que no es exactamente un círculo, es como una elipse, y es básicamente como un círculo adentro de otro. Nos permite explicar un modelo de cómo a veces nos pensamos la sociedad y las cosas sociales, incluyendo el ámbito de la sexualidad y la identidad, como una cosa céntrica. Consideramos que la sociedad es algo céntrico y que todo gira en relación a un núcleo, un centro cerrado. A veces le llamamos una élite, le llamamos una clase, le llamamos unos modelos, le llamamos un deber hacer a veces, y muchas cosas giran alrededor. Ahora, que esto también nos permite explicar a veces lo que es el contexto, ¿no? ¿Qué es esto que vemos acá, el fenómeno que yo estoy analizando, lo que yo quiero ver, y alrededor de lo cual hay como un contexto, pero no siempre es claro cuál es su límite? Bueno, ustedes alrededor tiene que ver con eso, tiene una composición parecida, pero no es estrictamente lo que estamos analizando. El contexto, la sociedad céntrica, el huevo frito, este modelo, bueno, el contenencia, ¿no? Los subconjuntos, el ojo que todo lo vigila. Este modelo podríamos aplicarlo para explicar un montón de cosas, ¿no? No es la realidad, pero nos sirve para eso. Este modelo es muy bonito, entre los dos círculos, uno dentro del otro, las sociedades céntricas, y hay otro muy chévere que es este triángulo. Me gusta porque constantemente nosotros decimos que si usted quiere pensarse un fenómeno, reduzcalo como a tres cosas y piénselo desde ahí. Si usted tiene un objetivo muy grande, intente plantearse 3, máximo 4 objetivos específicos para llegar ahí. Si usted tiene una categoría a estudiar, ¿no? Intente pensarlo en 3 cosas que le subyacen y desde ahí como que mire las relaciones que hay entre esas 3 cosas. Desde luego eso, no todos los conceptos, fenómenos se pueden partir en 3 cosas, pero pensarlo en 3 puntos nos permite simplificarlo, nos permite buscar relaciones, nos permite llevarlo a posturas como más cómodas, intelectualmente hablando. Y noten que además esto de los 3 puntos rompe con la circularidad. A veces los modelos se quedan en sí mismos, ¿no?
Voy a darles un ejemplo típico en psicología. ¿Qué es el refuerzo? Lo que refuerza. ¿Cómo refuerzo? Con un refuerzo. Entonces como que no se sale de ahí. Es que no se me ocurre. Hay otro fenómeno en psicología, no se me ocurren más ejemplos ahorita, pero ¿qué es inteligencia? Lo que miden los test de inteligencia. ¿Qué miden los test de inteligencia? La inteligencia. A veces ese círculo no se dice nada. El círculo limita y puede ganar mucha coherencia interna, pero poca externa de lo cerrado. Entonces, bueno, la triangularidad, el modelo de triángulo ayuda a salirse un poco de eso, de pensarse las cosas por fuera de ese círculo y sobre todo de comparar diferentes puntos de vista. A veces se le llama triangular cuando le pregunto a una persona por el fenómeno y luego le pregunto a otro. Ahí triangulo. Se toma algo, sí, incluso similar en el fútbol hay una triangular, hay una forma de hacer un cierto tipo de jugadas. La triangulación entonces en lo cualitativo me permite ver cómo relacionarme un poco con este punto de vista y luego con este punto de vista y tejer alguna cosa que sabemos que no es la realidad, porque yo conozco este y tengo el mío, pero sobre ellos intento construir una intersubjetividad, una cosa rara. Entonces le pregunto a la víctima, pero también al victimario. Le pregunto al comprador, pero también al vendedor. Yo estoy aquí intentando triangular estas dos cosas, es un buen modelo, ¿no? Le pregunto al que puso la queja, pero también al que están hablando, del que están hablando. Es decir, intento escuchar a uno y a otro, a mi amigo, pero también a mi otro amigo, a mi papá, pero también a mi mamá. Desde la triangulación. Y en algún momento este triángulo se vuelve un modelo más feo, más pesado, que se le conoce como pirámide. Se piensa a veces que la sociedad no es solo céntrica, gira en torno a un céntrico, sino que es una pirámide. Si hay unas cosas que están arriba, que manipulan el poder, que son menos, y se empiezan y de ahí para abajo empiezan a regarse un poquitico ese poder. Hay una teoría casi que de la cascada que también se queja sobre este triángulo. Aquí llegan muchos recursos y queda poco para los que están en esta parte de la pirámide cerca a la cumbre y luego queda otra para esta parte y en la base que por lo general hay muchos les llega muy poquitico. Piense por ejemplo en el dinero, les llega mucho dinero a una clase social muy poca, hay unas personas en particular poquitísimas que les llega muchísimo, en toda, cada y otras les llega más, y cada vez va llegando menos a más personas. Existe un modelo piramidal en la sexualidad, eh, digamos que el mundo no es así, pero lo representamos así, porque tendemos a pensarlo todo como una pirámide. Es decir, pensamos, por ejemplo, algo básico, por ejemplo, las diferencias de hombres y mujeres, las entendemos, las pensamos como si fueran una pirámide, con una punta que maneja el poder y una base, ¿no? Realmente el mundo no es así, pero se piensa ver así. El modelo de la empresa se ve así, ¿no? Hay un jefe, Fran, y la cabeza, líder, es básicamente el, eh, la cara de la empresa. Él en sí mismo es una empresa chiquitica, es una pirámide chiquitica, ¿no? Y de ahí para abajo se van desprendiendo los organismos que están en la institución, o más bien los cuerpos que están en la institución. ¿Usted dónde está? Ah, yo estoy aquí en la pirámide, yo voy aquí en la pirámide, yo voy aquí. Y muchos de las estructuras se van a pensar como pirámides, entre ellas la sexualidad, sobre todo en las categorías que tienen que ver eh, con gustos, preferencias y con orientación o opción sexual. Ahorita vamos a profundizar un poco más. Pero se piensa entonces que los heterosexuales casados con hijos están en la punta de la pirámide, son el deber ser, todos tienen que parecerse a ellos.
gozan entonces de ciertos privilegios. Los heterosexuales casados con hijos en las fiestas familiares los escuchan un poco más, votan más por ellos, es decir, si usted es candidato a alguna cosa y es un heterosexual con hijos, tiene más posibilidades que ganar frente a usted que no lo sea. Este es el deber ser, los heterosexuales con hijos en principio. Le sigue algo que está por abajo, que son los heterosexuales solteros, y les empiezan a seguir ya otro tipo de personas de sexualidades más alternativas. Y están en la base, en la base, en lo más bajo de la pirámide, en lo que vemos ya cuánto lo vemos mal, lo rechazamos, solo mencionarlos nos cae muy mal. Las formas de sexualidad que tienen que ver con la zoofilia, la pedofilia, la violación y algunas cosas que ya tienen que ver con cosas de trastornos incluso, que no los consideramos saludables, insisto, por de hecho no lo son, simplemente hablando. Pero el asunto es que hay una pirámide, entonces los heterosexuales, bueno, miren además que esta supuesta pirámide pareciera no es la realidad, tan no es la realidad que podemos invertirla, está así, los heterosexuales con hijos son la punta de la pirámide, hermano. Pero en términos de frecuencia la pirámide está invertida. Somos muchos heterosexuales con hijos, los solteros como que ya no son tantos, gays, lesbianas, bisexuales ya no son tantos, sí, esto que llamamos el fondo de la pirámide, lo que vemos mal, lo que rechazamos, incluso lo rechazamos legalmente, hay prácticas que se castigan con cárcel. Ya en realidad son muy pocas, ¿bien? Bueno, estos son solamente modelos, formas de ver el mundo. A veces son o a veces no son la realidad. Quiero que miremos un poco, bueno, con qué tiene que ver este tema escabroso de la sexualidad. Cuando hacemos a veces el taller en público con los chicos es muy bonito verlos, preguntarles, bueno, ¿qué hay alrededor con la sexualidad? ¿Qué palabra se les ocurre? ¿Qué frase? ¿Qué tema? ¿Qué pareciera estar relacionado? O más fácilmente, ¿qué tiene que ver con la sexualidad? Por un lado, sobresale sí el hecho de si soy hombre o mujer. Había una cosa de la sexualidad, claramente, es de las primeras cosas que aparecen. El asunto relacionado con la reproducción, como humanos y otros tipos de animales tienen hijos, y es un concepto también biológico, que tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con cambios en el cuerpo, con la pubertad. Cuarto y quinto hemos trabajado también un poco el tema de la pubertad, sobre cómo vienen los cambios en el cuerpo y cómo empieza entonces a sexualizar en mi vida, mi pensamiento y mi cuerpo. También hay un cambio, un desarrollo que tiene que ver ahí con la sexualidad, con cómo nos vamos convirtiendo en sujetos sexuales, ya no solo un sujeto, un ser biológico, un ser político, sino un ser sexual. Desde luego somos seres sexuales desde chiquito, ahorita lo vemos más claro, pero hay un proceso de desarrollo ahí corporal bien interesante, que le llamamos pubertad. Tiene que ver con un asunto que llamamos los derechos humanos, tiene que ver con la política pública, tiene que ver con la selección de pareja, con las relaciones sociales, tiene que ver, ojo, y a veces se nos olvida, con el placer, y en ello también consisten algunos derechos humanos que podríamos llamar los derechos sexuales y reproductivos, sí, tiene un nombre más específico tal vez, pero también hay, a veces se nos olvida que hay un asunto de placer. Tener hijos, la familia, la formación, tiene que ver también con violencias y ciertas formas de abuso. Es decir, hay una categoría de la sexualidad, hay unas formas de violencia, unas formas de poder, unas formas de hacerle el daño al otro que tienen que ver con la sexualidad. Y hay que son diferentes a otras formas de daños, otras formas de violencia. Piensen que las violencias y los abusos a veces tienen apellidos. Hablamos de violencias económicas, de abusos económicos
económicos, de violencias jurídicas, habla de violencia institucional, de violencia psicológica, de violencia de género y también de violencias y abusos sexuales. Tiene que ver con eso también. Tiene que ver con la discriminación, la segregación social, con los estilos de vida que mantenemos. Obviamente tiene muchísimo que ver con el amor, esto sobresale frecuentemente cuando hablamos de sexualidad, pero también tiene que ver a veces con la amistad, ojo, con el poder, tiene que ver con los métodos anticonceptivos, sí, claro, y muchos talleres de sexualidad han terminado reduciéndose a métodos anticonceptivos, sobre todo eso fue como una ola en los 90. Entonces sí, la gente se quitó la clase de salud y comportamiento y entró entonces una cosa que la sexualidad tenía que ser transversal y por un experto y se hablaban básicamente de métodos anticonceptivos. En algún momento se redujo a eso. Hoy en día pues la educación que hablamos de sexualidad es mucho más amplia. Pero más adelante pues ustedes hablarán su debido tiempo en bachillerato sobre este tema. Tiene que ver con nuestra salud, bien, con enfermedades, ok, con lo que es una sexualidad saludable, por ejemplo. Tiene que ver con cómo afecta la sexualidad mi salud física, mi salud mental, o cómo afecta mi salud mental, mi sexualidad, o sí. Tiene que ver con la cultura. Claro que sí, socialmente hablando es diferente la sexualidad que manejas en Bogotá, la que manejan en Japón, en Medellín, en el Putumayo, en la Conchinchina, en Chile, en tal, la cultura, diferencias culturales muy sutiles también terminan viéndose en diferencias de la sexualidad. Y lo dejo mayúsculo porque sobresale mucho el carácter cultural de la sexualidad por encima de estos caracteres que al principio parecen ser biológicos. Hoy en día la sexualidad la consideramos un problema más social, más cultural que biológico. Para, digamos, estudio de los seres humanos, ¿no? Si estuviéramos estudiando otro tipo de matachos, otro tipo de seres, como los perros, las vacas, esto es otra cosa. Tiene que ver con sentimientos, ajá, la palabra sobresale bonita, deseo y atracción, bien, algo que empieza a sobresalir pues, de la pubertad, ¿ok? Tiene que ver, ok, con el erotismo, tiene que ver con el arte, con la educación, sí señores, con el sexo mismo, con la reproducción y sobre todo, la sexualidad tiene que ver con todo. Y esto nos plantea un problema porque a veces la categoría todo es sexualidad, también nada es sexualidad. Es algo parecido a lo que nos pasa con política. Se vuelve escabroso el término, se vuelve difícil definirlo, verlo, tocarlo, al menos definirlo, darle un marco, porque todo termina siendo sexualidad, todo termina siendo política. Un famoso autor, el señor Sigmund Freud, dice que todo en el ser humano tiene que ver con sexualidad, excepto la sexualidad que tiene que ver con poder. Pero las dos categorías, la sexualidad y el poder, son categorías totalitarias, categorías que son muy difíciles de contener, de definir, de enmarcar, porque a veces lo atravesan muy fuerte. Y pienso, por ejemplo, personas que estudian desde el feminismo pueden ver la categoría de género tan atravesado en absolutamente todo. Puedes darle un esfero, puedes ponerle a leer un libro, pues de tal, y en todo van a ver el asunto del género, diferencias de poder en fin, y la discriminación, las violencias hacia las mujeres a través de cualquier cosa. Eso lo vuelve demasiado escabroso al menos. Pero hoy particularmente nos vamos a quedar en la sexualidad como identidad. Ajá, con otro tema casi más. Con otro tema, pues, o sea, con esa construcción social de sujeto, con el cómo me construyo, cómo me identifico, cómo me doy un lugar en el mundo, con ese quién soy yo, incluso que esté eternamente, porque bueno, no solo es la pregunta sobre mí mismo, sobre mi ser que trasciende ese ser biológico, este organismo que tiene que ver con un nombre, con identidad, con unos amigos, con un apellido, con un colegio en el que estudio, con trabajo posible, con unos sueños que hay de mí, sobre lo que yo espero de mí mismo, sobre un montón de cosas que me arman como sujeto.
veces parece que de afuera hacia adentro es otra discusión, ¿no? Identidad, ¿quién soy yo? Bien, y en este sentido encontramos varias categorías sobre tres ejes. Esto, reitero, es un asunto como, sobre todo de política pública. Esto, desde luego, es muy discutible. Hay otras teorías, pueden ser más avanzadas, entre otras, que critican mucho esto, ¿no? Bueno, esto, de estas categorías, ¿no? Y las mismas categorías se critican a sí mismas, las categorías dicen que no funcionan. Además, hay un problema que tiene que ver con las categorías, especialmente en Occidente, en nuestra forma de ver el mundo, nuestro pensar latinoamericano, que se parece al estadounidense, al europeo, es decir, que se piensa a sí mismo como democracia, capitalismo, ciencia, judio-cristiano, como esa cosa. Pensamos las categorías como categorías absolutas, categorías excluyentes. Pertenecer a una categoría me excluye de pertenecer a las otras. Y eso no necesariamente es así. Pertenecer a una categoría implica que tengo todas las características de esta categoría. Y esto no necesariamente es así. Primero que la primera categoría que aparece en identidad es sexo. Y sexo como variable, digamos, biológica, se reduce así: sus órganos reproductivos son machos, son de macho o de hembra, quien pone que es espermatozoide y quien pone óvulo. Esa categoría incluso se repite no solo en animales mamíferos como nosotros, no solo en los chimpancés, no solo en los perros, sino incluso en las plantas, ¿sabes? Vamos a ver que hay plantas que tienen macho y hembra, es curioso. Es una categoría biológica, pero depende en últimas cuando usted nace, y hay una crítica que se hace desde muchas teorías, sobre todo desde la teoría queer, que usted cuando nace no le analizan biológicamente, en realidad lo miran y le miran una sola cosa, le miran sus genitales. Y de acuerdo a sus genitales, usted le clasifican si es hombre o mujer. En España antes hablan más de varón, pero digamos hombre, mujer. ¿Qué le ven? Sí, pero ¿qué de sus genitales? Si hay o no hay una cosa, si hay o no hay un pene. Un psicoanalista diría un falo, porque no es solo el pedacito de carne, sino además la implicación simbólica que hay detrás de eso, porque miren que un pedacito de carne tan chiquitititico, imagínense el de un bebé, no, incluso el de un hombre ya adulto versus todo el resto del cuerpo, simboliza un montón de cosas. A raíz de eso, su vida va a ser completamente diferente. Evidentemente, no es lo mismo si eres hombre o si eres mujer. Si el médico al nacer te asigna un sexo de hombre o te asigna un sexo de mujer, y estadísticamente lo hablamos así: sexo, con el que fue registrado al nacer, ¿no? Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, ¿no? Hay unas características que podríamos señalar ahí, sobre todo el carácter biológico, me quiero centrar en uno. En principio, los hombres tienen un cromosoma, unos genes que mandan qué tipo de sexo vas a tener. Si eres XY, vas a ser un macho, y si eres XX, vas a ser una hembra. Tú recibes la mitad de los genes de tu mamá, la mitad de los genes de tu papá. Tu mamá fijo te va a heredar una X, porque tu mamá es XX, te da una de sus X. Es para ti esto, querido amigo, que se ha construido, durante millones de años de evolución, te lo entregamos a ti, para ti. Tan mi grandioso gen Y, y papá te entrega otro, que puede ser un X, y entonces o puede ser un Y. Si eres XX, te consideras una mujer; si eres XY, un hombre. Bueno, te consideras biológicamente. Sin embargo, esto evolutivamente cambia mucho, ¿no? Biológicamente hay un asunto también con las hormonas, y es muy raro.
pues el cuerpo se desarrolla a través de hormonas que mandan esas diferencias de cuerpo, ¿no? Entre hombres y mujeres. También el cerebro es diferente, el cerebro de los hombres al cerebro de las mujeres. Al parecer tiene un valor evolutivo, bueno, todo en biología, seguimos pensándolo como un valor, tiene un valor evolutivo. En psicología también decimos mucho que todo tiene un valor evolutivo. Mm, Sobre esto pues te viene encima un montón de cosas, ¿no? Tu vida es completamente diferente, tu cuerpo es completamente diferente, ¿qué tantos otros genes implican en tu experiencia de vida? Pero tu experiencia de vida no va a ser la misma no solo si eres hombre o mujer, sino va a variar demasiado cualquier cosa. Es decir, no es lo mismo si eres hombre o si eres mujer, pero tampoco es lo mismo si eres rico o eres pobre, si eres bonito o eres feo, si eres inteligente o poco inteligente, si estás en un barrio o en otro. Es decir, aquí hay un efecto mariposa realmente en ciencias sociales, es que cualquier cosa de tu vida te va a dar un cambio en tu experiencia, muy fuerte, de adelante. Y todo termina repercutándose en tu calidad de vida. Ajá. Y aquí hay algo también complejo de analizar, y es que no solo hay unas diferencias biológicas, corporales, sociales, sino unas diferencias muy sensibles en términos de tu calidad de vida, que dependen si estás en un o en otro género. Bueno, puede ser XX o XY, pero hay personas, sí, las hay, que nacen con características de los dos géneros, tanto de machos como de hembras, género intersexual. Hoy en día se le conoce como intersexual, pero también eso nos ha tomado mucho comprenderlo, porque incluso en algún momento se hablaba, se proponía el hermafrodita, pensando un poco en los caracoles de otro tipo de seres vivos, pero no, en los seres humanos como, sí, como una cosa completamente distinta. Mm, no solo por cómo se accidentan a veces estos cromosomas XX, XY y XX, a veces se pueden accidentar, una persona puede tener un cromosoma XYX, por ejemplo, tres cromosomas, a veces se cuelga un hito más, recibo uno de un parche, pero a veces se me cuelga uno de más. Puedo ser un XXX, una super hembra, a veces se le llama, a veces se le llama en lo biológico, XYY, un superhombre, pero eso es un asunto solo biológico sobre el superhombre. Además hubo toda una serie de discriminaciones en su posición. Como el superhombre tenía dos, es un hombre tal cual como el otro, eh, solo que como tiene otro Y además se suponía, se esperaba de él que fuera segregar más testosterona, por ende más agresividad y fuera propenso a asesinatos, asesinato. Y siempre que se identificaba una persona con este accidente genético XYY, tan se le ponía mucha atención porque tenía esa protención, incluso se le decía, y terminaban incluso con mayor delincuencia. Pero cuando se quitó esa propensión, ya esa propensión a la delincuencia estadísticamente no se vio. Es bien curioso. Puede ser entonces un intersexual, puede ser que tus órganos estén mezclados con algunas cosas unas de otros, incluso puede ser que tengas tu fisionomía anatómica, tu cuerpo, modo, pero tus hormonas correspondan a otro género, o tu cerebro corresponda a otro género. Y estamos hablando por ahora solo de lo biológico, es decir, puede ser que ciertos sistemas o subsistemas se mezclen un poco y no todos se pertenezcan a un género, sino a una interacción extra. El intersexual. Ellos curiosamente están ahí en un mundo terriblemente sexual. O sea, eres un hombre o una mujer. O sea, que cuando nacían estas personas se les obligaba a vivir como hombres o a vivir como mujeres. No había un lugar para ellos. El baño viene a hombres y mujeres, y si tú vienes con un sexo biológico intersexual, ¿a dónde vas? Tu cédula viene si eres hombre o mujer. Te tratan diferente si eres un hombre o una mujer. Tienes nombres para hombres y nombres para mujeres. Para ti, como si fueras un ser intersexual, el mundo se vuelve sabroso, difícil.
Había procedimientos médicos entonces que buscaban que estos seres fueran de uno u otro sexo. Era el protocolo médico de la época, es decir, ellos no lo hacen de manos. Y esto les generaba una serie de inconvenientes bastante fuertes. Mm, Hasta ahí como los... Ah, bueno, pero los hay en qué proporción entiendo que es como 1 en 1.000.000. Los hay, 1 en 1.000.000. Otra cosa es el género, que es lo que socialmente, culturalmente pensamos alrededor, construimos alrededor de eso. Incluso hay un género que es lingüístico, decimos la mesa, el computador, computadora, como un género, si las palabras vienen, los artículos, los objetos con masculino y femenino. Eh, es un efecto, digamos, lingüístico que está no solo en el español, sino en muchísimas lenguas. Pero eso también es una construcción social sobre lo que esperamos y lo que es masculino o lo que se considera femenino. De aquí viene ese prototipo de pensamiento, todo lo que le llamamos masculino, todo lo que llamamos femenino. Olvidemos traer el yin yang en los modelos, pero hay mucho de la por contar. Noten que todavía no existe algo intermedio en el camino, al menos. Sí, ¿no? La sociedad considera todavía que todo es binario. La sociedad occidental considera todavía todo binario. O eres un masculino o eres un femenino. Hasta ahora se ha ganado un poco de espacio en el intersexual, pero todavía una cosa. Entonces puede ser que tú nazcas en un género, por ejemplo, seas hombre, nazcas y el médico te vea y dice, ah, sí lo tiene, entonces es un hombre, y crezcas, te empieces a vestir como hombre, a hablar como hombre, a andar con los hombres, a identificarte como hombre, a decirte a ti mismo, no, yo soy un hombre. Entonces estaríamos hablando de un género masculino. Un sexo biológico macho con un género masculino, pero puede ser que tú nazcas en un género, un hombre, pero sientas que es nacido en el cuerpo equivocado. Entonces, a medida que empiezas a crecer, te empiezas a identificar con lo femenino y a vestir con mujer, a tomar un nombre de mujer, a actividades más relacionadas con lo que vemos, lo femenino. ¿Por qué se puede dar esos casos? Básicamente porque son categorías diferentes. Una cosa es lo biológico, otra cosa es lo social. Entonces, y tengan hacer cuánto crucen se les ocurre. Y otra cosa, vamos a empezar a andar un poco más rápido, que es la opción o la orientación sexual. Se le dice opción. Bueno, opción orientación, eso ya es un debate fuerte, ¿no? Opción en tanto que alguien decide serlo, practicarlo, llevarlo a cabo. Orientación en tanto que sientes como cierto llamado. Le preguntamos a ciertas personas, por ejemplo, que en algún momento siente que hubo como una orientación, él no lo decidió, él siempre le llamó la atención a otros hombres, siempre le parecieron lindos, siempre tanto por ahí. Pero también hablamos de una opción en tanto que hay un momento, a veces pareciera que esa cosa como que se descubre y en eso se un poco lo trans. Bueno, la opción o orientación, ¿qué te gusta? ¿Cómo pretendes vivir, llevar a cabo tu sexualidad, tu placer, tu estilo de vida, socializar, ocurrir tu amor, tu afecto? Bueno, de acuerdo a eso, pues hay varias opciones, orientaciones, de acuerdo a lo que te gusta. Lo habitual, lo más frecuente a nivel estadístico, esto alberga una cantidad exagerada de personas, el 95% alrededor. A veces hablan del 93, a veces hablan del 97, a veces. Vemos el 95%, uno de cada 50. Si estuviéramos en tu curso, un curso de 50 personas, 45 personas, será una persona que no sea heterosexual, que salga un poco de esa línea, que se vaya de aquí para abajo. El heterosexual
Hetero quiere decir, ¿eso está bien escrito? Sí. Hetero quiere decir diferente. Heterosexual es la persona que le gusta el sexo, el género más bien, diferente. Entonces, un hombre que le gustan las mujeres, sobre todo las femeninas, el que le guste lo femenino, que le atraiga lo femenino y que quiera casarse con alguien femenino, se considera entonces un heterosexual. Una mujer que se siente atraída por lo masculino se considera entonces un heterosexual. Géneros diferentes, hombres y mujeres que conforman una pareja, pretenden dar una pareja. Heterosexualidad. Hay algunas posturas feministas, entre otras, recomendaría mucho la de Ocho Curriel, que nos hablan de que hay una heterosexualidad impuesta. Esto no solo parece un asunto como que normal, biológico, natural, sino que se impone. El niño o la niña no ha nacido y ya le estamos buscando novio o novia. Ya estamos hablando de sus hijos, de sus nietos. El chiquitín tiene 10 años y ya suponemos que va a tener hijos, va a tener esposa y ya le estamos diciendo que cuando tenga esposa, que cuando tenga hijos. En el Código Civil anterior todavía decía que un bien inmueble, por ejemplo, servía de un buen padre de familia en su buen uso a otro buen señor padre de familia. No era para las mujeres, no eran dos padres entendientes. Dos padres, además, padres de familia. ¿No? Dos señores. ¿No? Eso en algún momento constituía la ciudadanía. Tú eras un ciudadano en Grecia, podías votar, podías participar en las decisiones públicas si tenías una familia, si tenías pues un privilegio. Desde ahí se toma ese modelo piramidal que les contaba. Desde ahí, desde la orientación, esto es digamos lo más estadístico, frecuentemente hablando, ¿no? 95%, esto es lo impuesto, esto además es lo central, todo parece girar en términos a los heterosexuales. Hay mucha más literatura heterosexual, muchas más novelas de heterosexuales, mucho más reggaetón sobre heterosexuales que sobre otras orientaciones que hay. No las hay. ¿Qué otras hay? Miremos estas sexualidades que son, se les suele llamar alternativas, como opción, orientación, eso es como práctica. Les comentaba que el tema es bien escabroso. Bueno, miremos un segundo. Entonces, esto en política pública, de aquí para abajo, estos sectores se les conoce como LGBTI. Aquí pueden ver un poco la cruz. Y es una palabra que ustedes un acróstico que ustedes van a ver seguido cuando hablemos por ahí de sexualidad, de política pública LGBTI. Pues, habla de algunos sectores cuya sexualidad es alternativa, no es esa sexualidad heterogénea, eh, sí, digamos, que se impone esa heterosexualidad vista, hegemónica, que es la heterosexual. Entonces, L, ¿qué es L? Una lesbiana, una mujer que le gusta a otra mujer, una mujer que se enamora de otra mujer, una mujer que tiene relaciones sexuales con otra mujer, que se identifica a sí misma como mujer y le gustan otras mujeres, lesbiana. Un gay, entonces, es un hombre, por lo general biológicamente hombre, que se considera a sí mismo como hombre, se viste como hombre, va por la calle como hombre, y su práctica de sexualidad, su afecto, su deseo, su atracción la dirige hacia otros hombres. Un hombre que le gustan otros hombres. Hay mucho que corre por ahí, ¿no? Lo afectivo, lo sexual, el vida, la práctica, incluso casi que la espiritualidad se comparte en una pareja, es una cosa brutal. Por ahora vamos a decirlo en que le gusta, un poco para manejar un término, refiriéndome a que agrupa todo eso. O que es alguno de esos. ¿Vale? Ellos, tanto las lesbianas como los gays, se considerarían, podrían meterse en una categoría
que los llamamos homosexuales. Homo, que quiere decir igual, sexual, es su gusto y su práctica sexual. Es decir, una lesbiana que le gustan personas de su mismo sexo y un gay que le gustan personas de su mismo sexo. ¿Por qué en los sectores no hablan de homosexual y por qué la mayoría de veces ellos se identifican como lesbianas, como gays y no hablan tanto de ser homosexuales? Porque resalta tu condición de mujer, es decir, no es lo mismo ser un gay o una lesbiana, porque tienes una condición de género y una serie de gustos que implican además una serie de luchas. En la política, en los sectores de LGBT, se habla con la L de primeras, se habla con las lesbianas de primeras, también por un asunto de reivindicación de género. Entonces, porque las mujeres tienden a ser invisibilizadas, han sido históricamente invisibilizadas, segregadas, e incluso en estos discursos tienden a segregarse. De los gays parece que se habla mucho, se dice mucho, se escribe mucho, pero escasea un poco sobre cuando hablamos de los lesbianas. Las llevamos por delante, en la pública hablamos de ellas, LGBTI, para asistirlas, visibilizarlas un poco más. Entonces vienen lesbianas, gays, los dos podríamos ser homosexuales, recuerden, es diferente por tu categoría de género. Y viene otra categoría que se les llamó los bisexuales, un hombre o una mujer que le gustan hombres y mujeres. Que le gusta. Ellos tienen también todo un movimiento, toda una reivindicación, porque a veces se les trata como si fuera una categoría de tránsito, como si fuera un heterosexual que se está volviendo gay o un gay que se está volviendo sexual o una mujer que se está volviendo... No. O que a veces amanece gay, que a veces amanece hetero, que a veces... No. A esta persona le gustan los dos géneros. Igual le llaman la atención, los muchachos le llaman la atención, las muchachas. Va a un centro comercial, no solo admira la belleza de un género, sino también del otro. Le gustan los dos géneros. En algún momento a ellos se les consideró una minoría dentro de una minoría, porque se empezó a movilizar mucho la política sobre lesbianas, sobre gays, había incluso muchos padres de lesbianas, muchos padres de gays, había mucha literatura al respecto, pero de los bi como que se empezaba a hablar poco, como que no se tomaba, incluso la categoría a veces empezó a utilizar como ofensa entre estos grupos, así como a veces el grupo heterosexual por estar en la pirámide, porque manda, utiliza las categorías de abajo como ofensa para mantener la segregación. En algún momento la categoría bi se utilizó como ofensa dentro de estos y de cierto movimiento. Trans, bueno, transexual o transexual o transgénero. Se me fue mal. Bueno, transgenerista es una cosa, pero llamémoslo por ahora trans. La categoría trans agrupa el transgénero, el transexual, el travesti, el drag queen, bueno, y una serie de categorías que tienen que ver con cómo a veces ponemos en duda estas categorías de género de lo masculino y lo femenino. Personas que transitan de lo masculino a lo femenino, ya sea porque van de un lado hacia otro. Por ejemplo, la persona que nace con un género de hombre y pasa por un proceso quirúrgico, transforma su cuerpo, transforma células, forma de vestir y anda en adelante como mujer y se identifica a sí mismo como mujer o en lo femenino, un transexual. Agrupa muchísimas categorías. También hay categorías no solo que tienen que ver con la persona que está cambiando como objetivo, sino que se quedan en el medio, que a veces van y vienen, o sea, quedan en un punto intermedio. Es decir, estas categorías no, sí, se imponen, pero no están del todo ahí. ¿Qué más? Se puede cambiar eso un poco. Hay algo también en esas opciones, ¿no? Tú eres 100% heterosexual, ¿no?
Vamos, bueno, hasta aquí ponemos. El intersexual se trata también como una categoría política porque para ellos no hay mundo. El mundo viene sexuado, entonces ellos tienen unas luchas diferentes, unas luchas particulares, una serie de diálogos diferentes. Se habla de sectores porque a la hora de hablar, de negociar, de hacer política pública, no se puede hablar con un representante por todos, porque cada uno tiene sus movimientos, cada uno tiene sus derechos, cada uno tiene sus intereses, sus movimientos políticos, sus características históricas, sus formas de reivindicación, en fin, ha sido un asunto bien distinto. Los trans han sido lo que más se han discriminado, las violencias más fuertes, las más pesadas, siempre las han vivido los trans. Bueno, no siempre. Me perdí un poco en lo transgenerista, ¿no? Intersexual. Esto es muy en duda, ¿no? Tú eres 100% heterosexual, 100% lesbiana, 100% mujer. Muy raro. En principio, parte de ti se identifica sí con el género en el que estás, punto, pero hay una parte de ti también que se identifica con el otro género. Es decir, hay en ti cosas del otro género porque tú puedes hablar algo del otro género, puedes ponerte en el lugar, puedes imaginarte un poco el mundo como será el otro género. Es más, de hecho se puede transitar y si se puede transitar es porque no eres exclusivamente de un género y estas personas trans nos han enseñado eso. Es decir, hay un carácter femenino en todos los hombres, hay un carácter masculino en todas las mujeres, sí. Y es más, también es que eso nos debe pensar es que estas categorías no son terriblemente excluyentes, ¿no? El hecho de ser masculino te implica todas las categorías que se te ocurren alrededor. Miremos otras antes de que se nos vaya más el tiempo. Quiero empezar por aquí. Queer. En algún momento se habló de la política LGBTIQ para incluir a los queer. Una categoría se habla, una categoría bella en cuanto a la reivindicación. Queer es una palabra que se utilizaba como ofensa en el inglés para referirse a las personas gays. Era algo relativo, bueno, cercano a lo que podríamos llamar en español como la locota, el plumero, o en fin, otro tipo de ofensas aún más pesadas. Y el queer toma esta categoría como reivindicación, es su categoría social que reivindica, es decir, es la persona que anda abierta, con una vestimenta abiertamente gay, que anda, y insisto, con su plomero al aire y hablando todo el tiempo de que es gay, de lo que es, de lo queer que es, poniendo mucho en duda pues esta categoría de la heterosexualidad impuesta. El queer es una categoría completa de reivindicación, sobre todo es el pansexual, que lo habrán escuchado por ahí algunas veces, pansexual. Y ese pan viene del mismo de pandemia. Se sale pues como de todo se sale del control un poco. El pansexual tiene un discurso bien bello, bien interesante, porque señala, yo no soy propiamente, sí, a mí me puede gustar un hombre, me puede gustar una mujer, pero no soy bi, porque a mí no me gustan particularmente las mujeres, no me gustan en particularmente los hombres, no me gustan las características masculinas, femeninas, a mí me gustan las personas. Yo no me enamoro de un órgano, yo me enamoro de un ser humano. Yo de pronto conozco a alguien, empiezo a salir con él, empezamos a charlar y de pronto se empiezan a dar cosas afectivas. Pero no me importa de entrada si es masculino, si es femenino, no me voy a enamorar de un órgano. Es un asunto bien interesante. Hablamos de otra categoría interesante, que es la de cisgénero, cis hombre, cis mujer, para referirnos
al hombre que nace siendo hombre y se identifica con el género masculino, o a la mujer que nace siendo mujer y se identifica con lo femenino. Le llaman las mujeres que nacieron con útero, las mujeres, bueno, son las cis mujeres. HSH. Esta categoría funciona mucho para discutir las categorías anteriores, es decir, a mí no me sirven las etiquetas. Yo no ando por la vida, digamos, siendo gay, yo no ando por la vida siendo hetero. Esto no tiene nada que ver con mi trabajo, con mi familia, con mis decisiones, con mis hobbies, con mi vida. Es solo una parte pues, de mi sexualidad. A veces pues me encuentro con otro hombre y tengo sexo, dice HSH, hombre que tenga sexo con hombre. No es gay, no se identifica con el movimiento gay. Incluso por lo general no establece relaciones afectivas con los gays, con otros hombres, establece relaciones sexuales. Si me interesa es, diría el HSH, me interesa es acostarme con él, tener relaciones sexuales con él, pero no me interesan las relaciones afectivas, que es una categoría también interesante que pone en duda pues, nuestro pensamiento del proyecto de vida, de pareja tan impuesto desde la heterosexualidad. Hay categorías, podemos llamar heteroflexible, heterocurioso. Entonces piensen, persona que sí, que es de una orientación heterosexual, pero que en algún momento tiene una fantasía gay. En algún momento de pronto pasó algo con alguien. Entonces, heteroflexible, sí, mantiene en principio una vida heterosexual, pero flexibiliza un poco, heteroflexible, heterocurioso. Entonces nos ven a poner en duda también qué tanto estas categorías, digamos, funcionan, qué tanto tú necesariamente tienes que pertenecer a una cosa de esto, qué tanto esto te hace a ti una vida de experiencia, qué tanto eso te construye como ser humano. Estos conceptos, estas palabras, pues nos permiten plantear no solo cómo funcionan nuestras categorías sexuales, sino todas nuestras categorías, ¿no? Entonces yo soy 100% hombre, 100% mujer, 100% negro, 100% psicólogo, yo tengo todas las características imaginables de un psicólogo, tengo todo lo que tener un hombre, tengo que... y eso lo podemos ver para otras categorías aún de ciencias naturales. Heteroflexible, heterocurioso, se llaman heteroindeciso. Hay una otra categoría, para algún momento se llamó LGBTIQ, el queer y el questioning, la categoría más tránsito de todos. No me identifico con uno de ellos, lo transito en una, transito en otro, me lo estoy preguntando, estoy indeciso en decir alguna cosa. Y aunque esto nos planteaba categorías muy rígidas de que tú perteneces a una u otra cosa necesariamente, esta Q del questioning, el indeciso, aquí no hablaremos del heteroindeciso, sino del indeciso, si que llegó a considerarse como categoría, también nos pone en duda eso, no tienes que pertenecer. En algún momento se habló de si se podía ser asexual, como y lo que pasaba con la categoría político. Tú no puedes considerar categoría político, es decir, que esto es aséptico, que esto no me gusta, que no quiero hablar de eso ya es político. No te puedes escapar a la categoría político, así como no te puedes escapar a la categoría sexual. No puedes ser asexual. El Q, el questioning, lo pone bastante en duda. Homo flexible, homo curioso, también es curioso porque a veces estas categorías que surgen para reivindicar a la población en algún momento se utilizaron también como formas de ofensa. Y hay otras categorías que tienen que ver alrededor, travesti, una categoría trans. Es una categoría de los hombres. Es un hombre, nace siendo hombre, empieza a transitar en lo femenino, se viste de mujer. Puede ser que se vista de mujer todo el tiempo y ande como mujer todo el tiempo, o puede ser que tome espacios, movimientos para vestirse como mujer. Incluiría entonces a los travestistas, el que no es todo el tiempo
El travestista en particular, muchos se consideran hetero, pero necesitan el uso de prendas femeninas para su práctica, su actividad sexuales. Pero es de momento, sobre todo en su práctica de placer. No es que todo el tiempo esté vestido de mujer, versus el travesti. Hay otra categoría que se llamaba el drag queen, en particular en las fiestas, hacen muchos shows, se visten de mujer, pero es para ese momento en particular. El resto de su vida sigue siendo un hombre. Entonces son hombres que visten con prendas femeninas y tienen discos femeninas y tienden a identificarse con femenino. ¿Por qué hablamos de hombres y no de mujeres? Porque las mujeres han transitado en la vestimenta masculina sin problemas. Si una mujer puede andar con camisa, no, incluso camisa, pantalón de hombre, y no va a haber problema. Cosa que no le va a pasar a travesti. Si yo salgo, mantengo vestido, paso a la calle, me van a chiflar, me van a mirar raro, no me van a atender, alguna cosa rara va a pasar. Es una categoría que también tiene que ver con la política binaria, heteroimpuesta y centrada en lo masculino. Transexual o transgénero. Bueno, la travesti no es que quiera llegar al otro lado. Ellas están felices con el cuerpo que tienen. El transexual por lo general pasa por operaciones quirúrgicas o por procedimientos que la ayudan a cambiar de género. La categoría de drag queen, que es de los shows. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Vamos a hablar. Donde diga, bueno, las trans, o por respecto a eso, hay, no sé si han visto que se ha hablado a veces del nosotres, los creadores con X, nosotres, para referirse a un tercer género lingüístico que tiene que ver con esta categoría trans. Entonces se habla de nosotres, un nosotros que por lo general son personas trans de categoría trans. No quieren ser como hombres, mujeres, sino requieren o buscan un tercer género, incluso lingüístico. Bien, esto era una serie de categorías que estaba recorriendo. Un poco lo que hay que ver dentro de lo que se considera la política pública, dentro de lo que se considera, digamos, políticamente correcto según la ley. Desde luego esto ya es muy cuestionable, ¿no? Bueno, eso es todo por ahora, queridos amigos. Cualquier duda, este tema es muy escabroso, surgen muchas dudas, muchos inconvenientes, muchos sentires. Cualquier cosa, porfa, no duden de escribirme al correo. Los dejo aquí abajo para comentarios. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Chao, chao. Me voy a preparar esto. Como no fue el tiempo.